Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Empezamos esta nueva semana informativa, hoy lunes 26 de diciembre y siempre en vivo. Son exactamente las 5 de la tarde con 2 minutos. Una feliz Navidad reciban todos ustedes de parte del equipo de Vive UPAO Televisión, de toda la comunidad universitaria, y deseando que haya tenido pues una noche en familia, la noche buena del 24, haya recibido el 25 el nacimiento del Hijo de Dios en medio de una armonía familiar, de mucho amor y sobre todo de reconciliación entre los miembros de la familia, que siempre pueden haber algunas dificultades propias de los seres humanos, pero lo importante es recapacitar, reflexionar, reconocer nuestros errores y pedir perdón y enmendarlos y no volver a cometerlos. Intentar ser siempre buenas personas. De eso se trata el luchar día a día. Bien, empezamos esta edición con una entrevista al doctor Alex Castañeda. Él es médico infectólogo, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, para conversar sobre la pandemia. Sabemos que terminamos el año 2022 todavía en medio de una pandemia. No hemos superado la pandemia de la COVID-19, todavía se siguen registrando casos de personas infectadas, hospitalizadas, así que señores, tenemos que seguir atentos, cuidándonos y sobre todo cumplir con nuestro esquema de vacunación. Vamos a conversar con el doctor Castañeda y también recoger de su experiencia en qué deberíamos mejorar a nivel regional para brindar un mejor servicio para la salud de los ciudadanos. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias, Beto. Una feliz Navidad a ti y a todo el equipo de producción. Realmente, nuevamente muy halagado y gustoso de estar acá compartiendo con todos ustedes. A lo largo de estos años de la pandemia hemos, creo, batallado fuerte y ya tenemos lecciones aprendidas al respecto. Y creo que los comentarios que vamos a hacer el día de hoy van a ser de alguna manera las lecciones que hemos observado, hemos tenido y la experiencia que se ha ganado a lo largo de estos años. Así es, doctor. Usted se ha convertido, como lo dije en una oportunidad, en nuestro consejero médico, en nuestro asesor en temas científicos para poderle brindar a los ciudadanos, a los internautas, a los televidentes, información científica en base a resultados médicos, evidencias médicas que garantizan que la información que brindamos está sustentada en ciencia. Doctor Castañeda, obviamente que esta pandemia que la iniciamos el año 2020 nos ha dejado muchas lecciones y la más importante es, y esto no es para nadie un secreto, que tenemos un sistema de salud muy fragmentado, al que tenemos que fortalecer muchísimo desde el gobierno central, los gobiernos regionales. De su experiencia, doctor, ¿qué nos está enseñando esta pandemia y qué tenemos que hacer para superar esas dificultades que no sabemos que se van a superar de un día para otro? Es todo un proceso, pero en el que tenemos que ya todos, como se dice, comprometernos y asumir responsabilidades. Bueno, pienso que uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de los sistemas de salud siempre es la academia, la parte de las universidades. Y ese aspecto es el que hemos visto en la primera ola, la gran falencia. Di una conferencia al respecto, donde llamábamos el abandono de la ciencia abandonada. Y eso fue efectivamente lo que pasó en el año 2020, donde primaron más motivos económicos, más motivos de otra índole completamente ajenas a salud, y no se tomaba en cuenta las observaciones, las apreciaciones que iban saliendo. Recordemos que en el 2020 nadie era experto en nada. En COVID nadie sabía cuál iba a ser el devenir posterior. Sin embargo, los estudios que iban saliendo iban mostrando algunos patrones, algunas evidencias sobre qué no hacer y qué hacer dentro de las medidas rutinarias que teníamos. Sin embargo, la ciencia fue dejada de lado. Esto me parece que es una de las mejores o más importantes lecciones. Jamás dejar,
jamás dejar la parte académica, que es la que está revisando constantemente los avances que hay en ciencia ante embates tan importantes como los que hemos vivido. Al respecto, por ejemplo, comparando con otros países, voy a hacer dos comparaciones, países desarrollados y países en vías de desarrollo. Los países desarrollados tienen más que asesores, que es lo que mucho a veces se pretende poner por acá, por los países en vía de desarrollo, los asesores, que a veces son más amistades que asesores. En países desarrollados, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿quién no conoce al doctor Fauci? En el mundo de la infectología, especialidad que desarrollo, y en el mundo médico, el doctor Fauci se convirtió, es más, es uno de los editores de uno de los textos médicos más importantes del planeta, ¿no? Cuyo profesor fue el doctor Harrison. Bueno, ¿quién no, qué médico no ha leído el libro de Harrison? Fossi fue uno y es uno de los editores actualmente de ese gran libro. Y él comandó un equipo grande de especialistas en varias áreas para tratar de buscar una solución, una respuesta. Y era más que asesor, era el decisor en la parte salud en el ministerio, en lo que viene a ser el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Eso, comparado, por ejemplo, con países en vía de desarrollo, muy pocos países han logrado tener una articulación entre la academia, y estoy hablando de Fauci, es no solo fue jefe del National Institute of Health, o sea, el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Director, sino también era profesor, y es un gran profesor actualmente, profesor emérito, de por lo menos 3 o 4 grandes universidades. O sea, no es una persona advenediza, no es un improvisado, es una persona con muchísima experiencia. ¿Por qué no ocurre eso acá? En América Latina, he visto esto solo en 2 o 3 países, ¿no? Argentina fue uno de ellos, Chile, al menos en América Latina, ¿no? Sin embargo, los otros países en América Latina no tuvieron ese respaldo. Tal vez Colombia un poco, pero sin embargo eran personas a veces que eran freelance, que eran personas que eran traídas por su expertise más que por el peso académico que tenían. Ahora, estamos haciendo alusión a profesores universitarios de muy alto valor, valor académico. Eso es lo que nos falta, pienso, a nivel de gobierno, a todos los niveles, desde el gobierno central hasta nuestros gobiernos regionales. Tener esa capacidad de articulación con la academia, en este caso con la universidad, tanto privada como Pública. nacional, de tal manera que se Correcto. pueda formar un consorcio Así es. de Importante más entonces que sería, expertos. doctor, perdón que lo interrumpa, para hacer énfasis a lo que usted muy bien está destacando y me parece muy valiosa esta intervención, porque como usted dice, requerimos que los gobernantes, tanto de la provincia de Trujillo, el alcalde que va a asumir el 1 de enero sus funciones, igual el gobernador, se convoquen, como siempre se requiere, a personal altamente capacitado y no sea para devolver favores políticos, como se ha venido lamentablemente viendo en los últimos años en todo tipo de gobiernos, que por devolver favores políticos convocamos a personas que están menos preparadas y no son las idóneas para resolver crisis, por ejemplo, como las que hemos vivido en los tiempos del confinamiento por la pandemia, por citar un ejemplo. Efectivamente, el tener, por ejemplo, un consorcio universitario, ¿no? A nivel de la región, todas las universidades ponemos el hombro, pongamos el hombro con nuestros, como si tuviéramos un equipo de fútbol que va a ir hacia la Copa Mundial, ¿no? Ponemos nuestros mejores jugadores, las personas con más expertise, las personas más idóneas para un trabajo de consultoría, tal vez podríamos llamarlo, pero también con ese ápice de decisión, o sea, responsabilidad. Eso es la segunda cosa que no tenemos acá. Puede haber, digamos, una persona que sepa muchísimo en gestión, en, digamos, observar los procesos en el sistema de salud, pero no tiene capacidad decisora. La capacidad de decisión la tienen otros, ¿no? Entonces, ese desfase es el que también hace que los esfuerzos caigan en saco roto. Eso pasó en la segunda para la tercera ola. Recordemos las vacunas que empezaron a llegar, el vacuna gay y demás cosas. Se advirtió incluso
que podía haber algún problema con vacunas en lo que es continuidad, seguimientos, etcétera, hecho por gente que ya tenía experiencia en vacunaciones a nivel nacional y latinoamericano, a nivel Perú me estoy refiriendo. Sin embargo, se hizo, digamos, oídos sordos y ya tenemos el vacunagate, ¿no? Tuvimos el vacunagate como una otra lección aprendida, las cosas que no se deben hacer. Miren, que acá en el Perú esa lección llamada vacunagate es tomada a nivel mundial como en lo que es enseñanza de salud pública, como lo que no debe hacerse en circunstancias tan álgidas como las que hemos vivido. Porque no estamos hablando de una simple gripe, hemos vivido serios momentos con alta mortalidad en por lo menos 2 olas. Recordemos, porque el peruano muchas veces se olvida muy fácil, ¿no? Ya no nos acordamos de esos muertos que estaban colgados de las rejas de los hospitales pidiendo oxígeno a gritos y se morían en la calle, ahí en las puertas de los hospitales. Eso ya nos olvidamos. Entonces, todas esas secuelas que hemos visto, que ha quedado en nuestra retina, debemos recordarlas para poder solicitar, como bien lo dices, Beto, a todas nuestras autoridades, que se forme este consorcio de una manera permanente, que las universidades tengan una presencia en lo que es decisiones, al menos en el área de salud, ¿no? Que es una cosa muy Claro, sensible que para podría no ser solo complementado, doctor, epidemias. perdón, también con el aporte de los colegios profesionales, ¿no? El colegio médico, el colegio de enfermeras, todo lo que involucra el área de las ciencias médicas y de la salud. Evidentemente, recordemos el papel que jugó el Colegio Médico del Perú en la primera ola, tremendo, que bueno, modestia aparte, tuvimos la oportunidad de presidir ese comité científico e hicimos una batalla fuerte y dura contra medidas que lo que hacían era empeorar la situación de mortalidad y demás cosas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los colegios profesionales deben poner también su grano de arena y hacer más que un comando, yo diría un conjunto, un consorcio de gente altamente calificada y capacitada de todos los estamentos vivos que tengan que ver con, en este caso, sector salud, para no solo aconsejar, también tomar decisiones, que haya responsabilidad y ese peso de la responsabilidad hace que incluso la gente trabaje mucho mejor. Correcto. Y ya para culminar, doctor Castañeda, hoy se ha anunciado y ya se ha hecho público, en la mañana conversamos en el programa La Entrevista con la doctora Kerstin Morote, gerente regional de salud, que ya para los primeros días del próximo año, de enero, deben estar llegando al Perú las vacunas bivalentes para continuar con la inmunización contra la COVID. Coméntenos qué es lo que debe saber el público, necesita saber, doctor Castañeda, respecto a estas vacunas bivalentes que se van a administrar por lo informado anualmente. Sí, la bivalente viene a ser decir, un upgrading, una mejora en la calidad de la vacunación. ¿Por qué? Actualmente ya se conoce al virus mucho mejor que hace un año y sabemos que el virus ha llegado a cierto grado de mutación que ha quedado como raíz prácticamente nuestro famoso Omicron, ¿no? La variante Omicron. Y de la Omicron salen subvariantes, pero todos tienen como madre Omicron. Estas vacunas bivalentes se basan en eso. Ya no tenemos delta, ya no tenemos alfa, beta, ya prácticamente son variantes que prácticamente reportan menos del 0,5% de los casos. Por lo tanto, el vacunar con Omicron o variantes basadas, vacunas basadas en ellos, que son las bivalentes, va a permitir una mejor expresión de inmunidad en la población, sumado a lo que ya nosotros hemos padecido, primera, segunda, tercera ola, con otras variantes. El organismo ya aprendió, o sea, tenemos de alguna manera cierta inmunidad natural, entre comillas, que va a ser reforzada con esta bivalente y va a ampliarse mucho mejor el rango de respuestas inmunes que tenemos como seres humanos. Ese es el problema que ha habido, por ejemplo, que está llegando, bueno, próximo año, lamentablemente, casi un año después de la constitución o medio año, perdón, de la constitución de esa vacuna aprobada por FDA. ¿Qué ha pasado con la cuarta ola? ¿Por qué tenemos casos, a pesar de que ha habido gente vacunada? Número uno, la tasa de vacunaciones fue bajando paulatinamente, uno. Y segundo, el hecho de que ya las cepas, perdón, las variantes
que comenzaron a aparecer y circular, como dije, se basan en una matriz que es básicamente Omicron, de la cual salen subvariantes. La vacunación que recibimos todos nosotros todavía no conocía Omicron. Y ese es el detalle que ha sucedido. Si bien ha habido cierto grado de protección, no ha sido total ni completa. Eso explica la cuarta ola, sumado a que a estos hechos que la gente ya estaba cansada, había un agotamiento, lo que se conoce como agotamiento epidémico, ¿no? Cuando hay una epidemia y estamos con esto, vacuna, 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 la gente se agota porque no ve respuesta. Y esa es la tercera, de repente, lección aprendida. ¿Cómo manejar el hecho de tener elementos que deban proteger a la sociedad sin agotarlo? Y aquí sí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, ¿no? Tener, digamos, mensajes, tener cuñas informativas asertivas, hechas por expertos en comunicaciones, me parece que debería ser lo permanente, cosa que no hemos visto en una parte de la epidemia, tercera ola, segunda para tercera, funcionó, pero después declinó enormemente. La gente ya no quería vacunarse entonces si no hay el refuerzo del mensaje. Entonces, son circunstancias que se van juntando y nos hacen este efecto. La vacuna bivalente yo pienso que debe reforzarse el mensaje, porque es una vacunación diferente. Y esa va a ser más óptima, que nos va a permitir, digamos, mantener a raya al virus, por lo menos, yo calculo un año, año y medio. Muy bien. Gracias, doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, por esta amplia información que nos ha venido compartiendo en esta entrevista acerca de los desafíos para mejorar el sistema de salud el 2023. Doctor, un feliz año, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias y un feliz año también. Nos vemos. Un abrazo. Hasta el próximo año. Gracias, doctor Alex Castañeda. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.